diputado provincial Carlos Del Frade está con nosotros por varios temas. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es lo que está golpeando ahí fuerte, por lo menos ahora en el norte, en Santa Fe y en otras provincias, el tema de inundaciones y un reclamo a Nación. Esta tarde el gobernador de la provincia se va a reunir supuestamente con el presidente de la Nación o con Marcos Peña. Y hay un reclamo de dinero para atender ahora la coyuntura, pero también hay obras de infraestructura que evidentemente no se han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Y no hablamos solo de los últimos 10 años. Sí, en esto hay que ser muy serio, muy respetuoso del dolor de la gente. Igualmente lo que hay que plantear es que echarle la culpa a la naturaleza de lo que está pasando es en realidad hacer un muy pequeño esfuerzo intelectual. Siempre pasa lo mismo además, ¿eh? Sí, porque siempre si la es culpa de mucha lluvia. A mí lo que me parece, y por eso hay que consultar a los que saben, y nosotros desde el periodismo y desde la política lo tenemos que hacer. Hay un informe extraordinario que sacaron 3 ingenieros de lo que se llama el Instituto Nacional de Agua. Del agua, el el Instituto INA. Nacional del Agua. El INA tiene su principal sede en Santa Fe, y 3 ingenieros allí sacaron un documento muy valioso que se llama Sobre la realidad de los bajos submeridionales. Para que la gente lo entienda, los bajos submeridionales están en el departamento más grande que tiene la provincia, que es el departamento Vera, que es el departamento de los 3 que limitan con el Chaco, el del medio. Allí dicen cuestiones muy importantes. En primer lugar, ahora, como vos decís, hay que ver cómo se soluciona la cuestión de la coyuntura, pero después hay que hacer un plan integral en donde entre lo hídrico por un lado, lo productivo por el otro y por el otro el medio ambiente. Porque si no hay una visión integral, se termina generando un desbalanceo en donde lo productivo se impone a lo hídrico, donde lo productivo se impone al medio ambiente y tenemos este desastre. Lo que nosotros creemos es que efectivamente está tan deformada la realidad que cuando se habla de quiénes son los más damnificados por las inundaciones, aparecen los productores. No es verdad, es la gente. Es la gente común, que puede ser productora también, pero es gente común. Los 3 departamentos más castigados son los 3 departamentos que más sufrieron deforestación en los últimos 20 años. Santa Fe lleva perdido el 82% de sus bosques y montes naturales, Flor. Entonces, a partir de esta cuestión, si vos seguís poniendo el eje en que el dinero es tu Dios y todo lo demás se subordina, el problema no se va a solucionar. Por eso nosotros vamos a plantear ahora, apenas se reinicie la tarea legislativa, un pedido de informe para saber, por lo menos en estos 3 años de gobierno del Lischif, cuántas reuniones en conjunto se hicieron de los Ministerios de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Porque ¿cómo reparás el desmonte? Claro, ahí tenés varias cosas. Una, el desmonte. Otro, ¿cuál es la injerencia del Estado a la hora de definir qué es lo que se tiene que hacer con las tierras? ¿Solo soja? ¿Solo siembra? ¿De quién es la tierra? Porque si vos tenés... ¿Cómo se rota? Digo, y después las obras. Son muchas cosas, no es una sola cosa. Pero lo que pasa es que las obras, si responden solamente a lo productivo, no es probable que tampoco. vaya en contra de lo hídrico y que vaya en contra del medio ambiente, como dicen estos 3 ingenieros. El departamento 9 de Julio ha sido deforestado de una manera tremenda. El 9 de Julio es el que está en el límite con Santiago del Estero. Esta realidad de la deforestación, digo, no es solamente aquí en Argentina, Santa Fe, Chaco, Corrientes, tenés Brasil, tenés Paraguay, tenés Uruguay. Todo lo que tenga que ver con América, la deforestación tiene que ver no solamente con la expansión de la frontera agroindustrial, sino también con lo que está debajo de la tierra. Entonces, necesariamente, el modelo de desarrollo que nosotros hemos elegido no tiene que ver con nuestras necesidades, tiene más que ver con los intereses de las multinacionales que se terminan llevando todo esto. Después aparece esta cuestión de las emergencias en donde se le da plata a ¿quiénes? A los productores. Necesitamos otra manera de pensar, por eso un pedido de informe, no trabajar siempre sobre la consecuencia. Santa Fe tiene las herramientas suficientes. Esta es una provincia riquísima, 800.000 millones de pesos producimos por año. Y más allá de que la nación no piensa el país, salvo para sacarle cosas, está muy bien esta reunión, pero empecemos a pensar en serio cómo está eso que dicen los ingenieros, la etapa de preparación. Porque si no tenés la preparación, pasa de largo. Estás en esta lucha, pero después está la otra, la reparación. ¿A quién reparás? Y ahí de nuevo se va a imponer el criterio del que tiene plata, va a recibir más. Acordate que la familia inundada que se quedó bajo agua en los 3 departamentos, que además tienen
un nivel de necesidades básicas insatisfechas muy grande. Tremendo. Bueno, ahí también hay que... Perdón, de hecho, una postal más, pero que te pinta de cuerpo entero hasta dónde es lo que se dice y lo que se hace en la provincia de Santa Fe. Tenés para este presupuesto 2019, que son 277.000 millones de pesos, solamente 400.000 pesos destinados para llevar adelante un árbol por cada santafesino. Eso te marca. Bueno, años anteriores era distinta la proporción. Claro. ¿Y ahora por qué pasa eso? Claro. Porque el Ministerio de la Producción tiene mucho más poder que el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está todo dislocado. Hay que ver también si esto que decías vos se puede repensar, el tema de las obras, de qué se hace con la tierra. No solamente la tierra concentrada, además. Claro, porque no tenemos solamente desde en una la provincia. Digo, acá no, en vale Argentina solamente. Y en toda América Latina, claro. No vale solamente. Bueno, ese era un tema, y el otro que no queríamos dejar pasar tiene que ver con este anuncio del decreto del presidente de la Nación sobre el decomiso de los bienes narcos. Sí. Y algo que en Santa Fe ya se implementó. Sí, ¿no? se implementó. Se está haciendo. Ahora, lo que se cuestiona y mucho es el DNU, porque sería anticonstitucional. Sí, es anticonstitucional. Y entonces es una metodología de Cambiemos para presionar a la nación, a la legislatura nacional, como para que saquen la ley. No, es propaganda electoral. Ellos quieren reforzar el núcleo duro de votantes del 30%, de lo que significa nosotros vamos contra la corrupción, nosotros hacemos mano dura. Ahora, Justiniani, sí. Rubén Justiniani. Hoy hicimos una nota con el legislador, Rubén, hablando de lo que había presentado él a nivel nacional. Rubén planteó en el año 2014 la ley justamente de la extinción de los dominios. 2014 lo convirtieron en ley en el Senado de la Nación. Después pasó en diputados, ahí le pusieron un montón de trabas y no salió. Pero lo cierto es que ese era un proyecto tal como hay que presentarlo por el Congreso de la Nación. Así que esto es absolutamente Ahora, si esta jugada del presidente finalmente termina en que la legislatura nacional lo trata y sale como corresponde por ley. Sí. Yo creo que no transforma la realidad. No la transforma. ¿Sabés por qué no la transforma? Porque siempre trabajás sobre la consecuencia. El problema hoy que tenemos en la Argentina es que cada vez somos más un país narco. Se ha duplicado la cantidad de cocaína. Se ha multiplicado por 100 la cantidad de metanfetaminas que tenemos en la Argentina. Nosotros pasamos de tener 7 toneladas de cocaína en el año 2017 a tener 15 toneladas en el 2018. La Argentina que hoy dice Argentina sin narcotráfico es la Argentina con más narcotráfico en su historia. Y eso es por el gobierno nacional del ingeniero Mauricio Macri. Por los puertos de la Argentina y los aeropuertos entra un montón de sustancias estupefacientes. Por eso también queremos... Ahora, no solo en los últimos 4 años. No, yo lo que digo, en esta etapa se ha acumulado de todo lo que se ha venido haciendo y deshaciendo. En estos tiempos yo estoy muy preocupado por la habilitación que se le dio a la empresa Flybondi en la ciudad de Rosario. Los principales integrantes de la empresa Flybondi están procesados por narcos. Estuvieron acompañando a los hermanos Juliá en ese transporte de 800 kilos de cocaína desde la Argentina a España. Son funcionarios actuales y ponen como secretario general del recientemente constituido sindicato de las líneas aéreas de bajo costo a un tipo que manejaba el avión, Flor. Bueno. Lo de Suderwind, ¿te acordás? Sí. En la época del kirchnerismo. Entonces, necesariamente, si habilitamos una empresa de línea aérea vinculada al narcotráfico, le damos una creación de un sindicato a gente que tiene que ver con el narcotráfico, extinguir el dominio de los bienes secuestrados al narcotráfico, que es el 10% de lo que realmente tiene, soluciona el problema. Parece como un chiste. No, es un fulbito para la tribuna. Tremendo. Y en el medio se siguen dando los hechos de violencia en los barrios, porque digo, acá hay un montón de patas. El tema de los grandes narcotraficantes, del blanqueo del dinero, qué hace el instituto que tiene que seguir el blanqueo del dinero. Hay un montón de cosas que han quedado ahí postergadas, que no se sabe nada. Es muy interesante. La justicia federal que... No, la justicia federal se ha despertado de un sueño bastante parecido a la complicidad en la ciudad de Rosario de décadas. Pero más allá de esa cuestión, también está a ver cómo se siguen desarrollando las bandas en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe, porque la Policía de Investigaciones se ufana de haber desactivado 78 bandas. ¿Y cuál fue el resultado? Más homicidios en Rosario y más homicidios en Santa Fe. Se ufanan de haber hecho un procedimiento juntos el gobierno nacional y el gobierno provincial, con más gendarmes, con más prefectos, con más policía federal, más homicidios en Rosario y más homicidios en Santa Fe.
Basta de verso. El problema es que si tenés fuerzas de seguridad corruptas, que trabajan para el narcotráfico, que trabajan para el contrabando de armas, que trabajan para la trata de personas, el día del arquero vamos a tener seguridad. Claro, no combatís nada. Por eso hay que reformar eso. Nosotros decimos control bicameral de la policía. Porque si no, cuando un gobierno lo tiene, como ha pasado en estos años de democracia, ese gobierno termina pactando con algunos oficiales de esa policía corrupta. Y el buen policía se sienta afuera y para cuidarse tampoco se mete. Gracias, Carlos. No, de nada, un placer.